Mi nombre es Roberto, un veterano de las carreteras mexicanas con más de 2 décadas como trailero. He recorrido innumerables veces los vastos caminos de este país, conociendo sus paisajes y sus secretos. Pero el viaje que me dispongo a relatar, uno que emprendí en una tarde de octubre, fue diferente a todos los demás. Aquel día, sin saberlo, estaba por iniciar una ruta que pondría a prueba no solo mi valor, sino mi cordura. La empresa para la que trabajaba me encomendó una urgente entrega desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Aunque la tarea era ardua, la conocía bien. Había hecho ese recorrido muchas veces. Pero mientras me preparaba, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si una sombra, un presagio oscuro, se cerniera sobre el viaje. Sacudiendo la cabeza, atribuí ese sentimiento a la fatiga y a las pocas horas de sueño. Mi tráiler, un gigante de acero fiel y robusto, estaba listo para partir. Realicé los chequeos habituales, revisión de frenos, luces, neumáticos y la carga, asegurándome de que todo estuviera en orden. La mercancía era diversa, desde electrodomésticos hasta piezas de automóviles. Una vez satisfecho con la inspección, subí a la cabina, me acomodé en el asiento y puse en marcha el motor que rugió con la familiaridad de un viejo amigo. La tarde caía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. A medida que salía de la metrópoli, el tráfico disminuía y mis pensamientos comenzaban a fluir con la libertad de la carretera abierta. Siempre había disfrutado de esa sensación de soledad y libertad que ofrecía el camino. Un lugar donde me encontraba conmigo mismo, con mis pensamientos y recuerdos. La ruta hacia Tijuana es larga y variada, atravesando paisajes urbanos, desiertos y costas. Pasé por Pachuca mientras el sol se ocultaba, dejando atrás el bullicio de la ciudad para sumergirme en la tranquilidad de la noche. La carretera se desplegaba ante mí como un río de asfalto, serpenteando a través de la oscuridad que poco a poco se apoderaba del paisaje. La noche en las carreteras de México tiene su propio carácter. Los sonidos del día dan paso a un silencio casi absoluto, roto únicamente por el ocasional rugido de otros vehículos de paso y el constante zumbido de mi tráiler. Las estrellas parecían brillar con más fuerza, como faros guiando mi camino a través de la inmensidad de la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Cada sombra proyectada por los árboles a los lados de la carretera parecía esconder secretos. Cada curva ocultaba una sorpresa desconocida. Me decía a mí mismo que era solo el cansancio y la rutina del viaje. Pero en el fondo, algo me decía que este viaje sería diferente, que algo estaba esperándome en la oscuridad de la carretera. Ignorando esa voz interna, me concentré en el camino, sin saber que estaba a punto de encontrarme con algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. La noche avanzaba y con ella mi tráiler atravesaba las solitarias carreteras del norte de México. Había dejado atrás la última gran ciudad antes de entrar en un tramo conocido por su belleza natural y su silencio. Me sumergí en mis pensamientos, acompañado únicamente por el sonido del motor y la suave música de la radio que siempre me hacía compañía en estos viajes nocturnos. A medida que la carretera se adentraba en áreas más remotas, noté un cambio en el ambiente. Una neblina espesa comenzó a formarse, algo no del todo inusual en estas regiones, pero había algo en la forma en que se deslizaba sobre el asfalto, como dedos fantasmales arrastrándose, que me ponía nervioso. Aminoré la velocidad, la visibilidad se reducía cada vez más, y mis faros apenas lograban penetrar la bruma. En ese mar de niebla creí ver figuras moviéndose en la periferia de mi visión. Eran apenas destellos, sombras fugaces que parecían danzar al borde de la carretera. Pensé que era el cansancio, jugándome una mala pasada. Necesitas descansar, Roberto, me dije a mí mismo, pero sabía que no podía detenerme todavía. Tenía un horario que cumplir. Al adentrarme más en la niebla, la sensación de inquietud creció.
Era como si estuviera entrando en otro mundo, uno silencioso y aislado, donde solo existía la carretera y yo. Entonces ocurrió algo que heló mi sangre. Una figura apareció de repente en medio del camino, una silueta humana, apenas visible entre la niebla. Frené con fuerza, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero cuando me recuperé del susto inicial y miré nuevamente, no había nadie. Me quedé parado unos momentos, esperando, escuchando el latido de mi corazón y el suave zumbido del motor en reposo. ¿Había sido una alucinación o alguien realmente había estado en medio de la carretera? Con un suspiro, decidí continuar. No había tiempo para misterios, tenía un trabajo que hacer. La neblina comenzó a disiparse poco después, pero la sensación de que algo extraño estaba sucediendo no me abandonó. Las estrellas se ocultaron detrás de nubes oscuras y un viento frío empezó a soplar, aullando como si llevara consigo voces susurrantes. Me estremecí a pesar de estar acostumbrado a las condiciones adversas de la carretera. De repente, los faros iluminaron algo en la carretera. No era una persona, sino un objeto. Un viejo muñeco de trapo, desgastado y sucio, yacía en medio del camino. Reduje la velocidad y lo esquivé, sintiendo una profunda inquietud. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y por qué me perturbaba tanto? Continué mi viaje, pero no pude evitar mirar constantemente por los espejos, medio esperando ver algo o alguien siguiéndome. La radio, que antes era una fuente de consuelo, ahora parecía distorsionarse, mezclando música con estática y lo que parecían ser voces lejanas. A pesar de mis años en la carretera, nunca había sentido una sensación tan abrumadora de estar siendo observado, de que algo no estaba bien. Algo en esta ruta había cambiado, y yo estaba justo en medio de ello. La carretera se extendía ante mí, un corredor oscuro flanqueado por vastos campos y montañas distantes. La luna, apenas visible entre nubarrones, daba un brillo plateado a la escena, creando sombras que bailaban al ritmo del viento. Traté de calmarme, recordando que era solo un viaje más, pero el inquietante encuentro con el muñeco y las formas en la niebla habían dejado una marca en mi ánimo. Fue entonces cuando noté la camioneta. Al principio parecía ser otro viajero nocturno, una presencia común en estas largas y solitarias carreteras, pero algo en su manera de seguirme llamó mi atención. No importaba cuán rápido o lento yo condujera, la camioneta mantenía una distancia constante, sus faros como dos ojos fijos en mi espejo retrovisor. Pensé en detenerme, dejarla pasar, pero algo me lo impedía. No era solo curiosidad, sino un sentimiento visceral, una mezcla de temor y cautela. La camioneta era grande, de un modelo antiguo y desgastado, con las ventanas oscurecidas de tal manera que era imposible ver quién la conducía. Intenté convencerme de que era solo un conductor cauteloso, quizás incluso un compañero trailero, pero mi intuición me decía lo contrario. Decidí probar su intención. Aceleré, aumentando la distancia entre nosotros, pero en cuestión de minutos, la camioneta volvió a aparecer en mi espejo, manteniendo la misma distancia inquietante. Frené, esperando que me rebasara, pero en lugar de eso, la camioneta también disminuyó su velocidad, manteniéndose siempre detrás de mí. Una sensación de pánico comenzó a crecer dentro de mí. ¿Quién era? ¿Qué querían? La situación empeoró cuando decidí tomar un desvío, esperando despistar a mi perseguidor. Pero, para mi horror, la camioneta me siguió, girando detrás de mí, como si estuviera atada a mi tráiler por una cuerda invisible. A partir de ese momento, la persecución se volvió más intensa. Empecé a sentir que no solo me seguían, sino que me cazaban. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, los faros de la camioneta perforaban la oscuridad, recordándome que no estaba solo. Intenté varias maniobras para perderla. Cambios bruscos de velocidad, giros inesperados, incluso apagué mis luces para intentar esconderme en la oscuridad. Pero nada funcionaba. La camioneta era como una sombra persistente, un espectro que me acechaba sin descanso. La tensión crecía con cada kilómetro y mi mente comenzó a jugar trucos conmigo.
Empecé a imaginar figuras moviéndose en la oscuridad, voces susurrando mi nombre con el viento, la sensación de ser observado desde todos los ángulos. El cansancio y el miedo se mezclaban, creando un cóctel de paranoia y agotamiento. En un acto desesperado, me detuve en una gasolinera abandonada, esperando enfrentar a quien quiera que estuviera siguiéndome, pero cuando salí de mi tráiler, la camioneta simplemente se detuvo a lo lejos, sus faros fijos en mí, como si me estuviera estudiando. No había movimiento, ni sonido, solo la presencia ominosa de aquel vehículo desconocido, esperando en la oscuridad. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, volví a subir al tráiler y continué mi viaje, pero ahora con la certeza de que algo o alguien me seguía con un propósito desconocido y siniestro. La carretera ya no era un lugar de libertad y soledad. Se había convertido en un laberinto de miedo y sombras, donde cada curva podía esconder un nuevo peligro. La persecución había dejado de ser un juego de gato y ratón. Se había transformado en una amenaza tangible que pesaba sobre mí con la densidad de la noche. La camioneta seguía detrás, implacable, como una presencia maligna que se negaba a desaparecer en el espejo retrovisor de mi tráiler. Su persistencia era inquietante y la incertidumbre de sus intenciones me corroía por dentro. Cada kilómetro que recorría aumentaba mi sensación de desesperación. Miraba constantemente hacia atrás, esperando que en algún momento la camioneta se esfumara como una ilusión, pero allí seguía, adherida a mi sombra, una compañía no deseada en esta odisea nocturna. En un tramo particularmente aislado, la camioneta aceleró súbitamente, colocándose a la par de mi tráiler. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había temido. Giré mi cabeza para enfrentar al conductor, pero lo que vi me dejó helado. A través de la ventana, una figura encapuchada me devolvía la mirada, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural, como dos brasas ardientes en la oscuridad. No había rostro, solo aquellos ojos que parecían perforar mi alma. Aceleré instintivamente, intentando dejar atrás a esa aparición. La camioneta, sin embargo, no se quedó atrás. Se mantuvo a mi lado, como si estuviera unida a mí por una fuerza invisible. En ese momento, una serie de luces apareció delante de nosotros. No eran luces de otro vehículo, sino algo más etéreo, flotante, que desafiaba toda lógica. Parecían faroles antiguos, suspendidos en el aire, balanceándose ligeramente, como si marcaran un camino hacia lo desconocido. Conducía ahora no solo huyendo de mi perseguidor, sino también de esas luces misteriosas. Era como si cada elemento de esta noche se hubiera confabulado para arrastrarme hacia un destino incomprensible. El viento aullaba con más fuerza y en su lamento parecía llevar voces susurrantes, llamándome, arrastrándome hacia ellas. La carretera se convirtió en un laberinto de curvas y rectas, cada una revelando una nueva sorpresa. En un momento, un grupo de figuras se materializó al borde de la carretera, desvaneciéndose tan pronto como los faros del tráiler los iluminaban. ¿Eran reales o simplemente fruto de mi imaginación desbordada? No tenía tiempo para discernirlo. Mi único objetivo era alejarme de allí. Finalmente, la camioneta comenzó a disminuir su velocidad, quedándose atrás. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero la tranquilidad fue efímera. La sensación de estar siendo observado persistía, como si aquellos ojos todavía estuvieran clavados en mí desde la oscuridad. Continué mi viaje, pero la normalidad había desaparecido. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada ruido era una amenaza. La noche en la carretera, que alguna vez fue mi refugio y mi libertad, se había transformado en un escenario de terror y misterio, un lugar donde lo imposible se había vuelto real y lo real, incomprensible. En algún lugar en la profundidad de esa oscura carretera, sabía que algo más me esperaba, algo que desafiaba toda razón y lógica. Y yo, atrapado en mi tráiler, no tenía más opción que seguir adelante, hacia lo desconocido. La camioneta había
desaparecido en la oscuridad, pero la sensación de peligro persistía, vibrante en el aire nocturno. Decidí tomar un camino secundario, buscando escapar de la carretera principal y sus sombras acechantes. El desvío me llevó hacia un área más montañosa, un paisaje solitario donde la luna iluminaba valles y colinas con una luz etérea. A medida que me adentraba en el monte, la atmósfera se volvía más opresiva. Un silencio sepulcral dominaba el entorno, roto únicamente por el rugido de mi tráiler. Sentí como si cada árbol, cada roca estuviera observándome, como si fueran testigos silenciosos de un antiguo secreto. Decidí detenerme en un claro cerca de la cima de una colina. Necesitaba un respiro, un momento para recoger mis pensamientos y disipar el miedo que se había apoderado de mí. Al bajar del tráiler, un viento frío me golpeó, llevando consigo susurros que parecían venir de todas direcciones. Tomé mi linterna y comencé a explorar los alrededores buscando alguna señal de normalidad que pudiera devolverme la cordura. Fue entonces cuando lo vi. Un antiguo monumento, una cruz de piedra desgastada por el tiempo, erigida en memoria de algún alma olvidada. Me acerqué, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. El nombre en la cruz era apenas legible, erosionado por años de exposición a los elementos. Al tocarla, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si estuviera conectando con las historias y tragedias de un pasado lejano. Mientras me encontraba allí, inmerso en mis pensamientos, los susurros se intensificaron. Parecían voces, llamándome, suplicándome. Una voz entre ellas se destacó, clara y distinta, diciendo mi nombre: Roberto. Me giré bruscamente, la linterna recortando sombras en la oscuridad, pero no había nadie. Estaba solo, o al menos eso quería creer. En ese instante una mano fría se posó sobre mi hombro. Di un salto, girando para enfrentar a quien estuviera detrás de mí, pero no encontré a nadie. El aire se había vuelto más frío, más denso, como si estuviera cargado de emociones y recuerdos no míos. Corrí de regreso al tráiler con el corazón latiendo desbocado. Arranqué el motor y reanudé mi viaje, pero la experiencia en el monte me había cambiado. Ya no era solo miedo lo que sentía, era una comprensión profunda de que había cruzado un umbral hacia lo desconocido, hacia un mundo donde las fronteras entre lo real y lo sobrenatural se habían difuminado. Continué conduciendo, pero la carretera ya no parecía la misma. Cada curva revelaba una nueva sombra, cada kilómetro me llevaba más lejos de la realidad que conocía. La noche en la carretera se había convertido en un viaje a través de lo desconocido, un camino sin retorno donde los secretos del monte y sus espectros me seguían, susurros en el viento, sombras en la oscuridad, guiándome hacia un destino que me resistía a aceptar, pero que sabía inevitablemente debía enfrentar. La carretera se extendía ante mí como un río oscuro de incertidumbres y misterios. Atrás había quedado el monte, pero su esencia parecía haberse adherido a mi ser, impregnándome con una sensación de temor y anticipación. A cada momento esperaba que la camioneta reapareciera o que las sombras se materializaran en algo más tangible, pero nada ocurrió. Solo estaba yo, mi tráiler y la noche. A medida que las horas pasaban, una extraña calma se apoderó de mí. Era como si al aceptar lo inexplicable de mi situación hubiera encontrado una especie de paz en medio del caos. Sin embargo, sabía que este viaje tenía que culminar en alguna revelación, en algún encuentro final que diera sentido a todas estas experiencias. Finalmente, llegué a Tijuana al amanecer. La ciudad despertaba lentamente, ajena a las tormentas que habían sacudido mi mundo durante la noche. Entregué la mercancía, cumpliendo con mi deber, pero sabía que mi viaje aún no había terminado. Había algo más que necesitaba entender, una pieza faltante en este rompecabezas surrealista. Decidí investigar el área del monte donde había experimentado aquellos sucesos.
En una pequeña cafetería, un anciano me contó la historia de un trailero que, décadas atrás, había desaparecido en esa misma ruta. Su camión fue encontrado abandonado cerca del monte, pero de él nunca se supo nada más. La leyenda local decía que su espíritu aún deambulaba por esas carreteras, buscando a otros camioneros para advertirles del peligro que él no pudo evitar. Las palabras del anciano resonaron en mí con la fuerza de una verdad largamente buscada. De alguna manera, sentí que ese trailero desaparecido había estado conmigo durante mi viaje, guiándome a través de la oscuridad, mostrándome las sombras que se esconden en los rincones olvidados de la carretera. Al salir de la cafetería, miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo de tonos cálidos. En ese momento entendí que mi viaje había sido más que un simple traslado de mercancías. Había sido un viaje a través de las capas ocultas de la realidad, un encuentro con lo desconocido que me había cambiado para siempre. Conduciendo de regreso a la Ciudad de México, reflexioné sobre mi experiencia. La carretera ya no se sentía amenazante. En cambio, era como un viejo amigo que compartía sus secretos más íntimos. Sabía que había cosas en este mundo que desafiaban la explicación lógica, sucesos que se entrelazan con las leyendas y los misterios de lugares olvidados. Mi vida como trailero continuaría, pero ahora con una nueva percepción de la realidad. Las carreteras que recorrería seguirían siendo las mismas, pero yo ya no sería el mismo. Llevaba conmigo las historias del monte, los susurros de la noche y la memoria de aquellos ojos brillantes en la oscuridad. Recordatorios de que, en ocasiones, el viaje más largo es aquel que se hace hacia los rincones más profundos de nuestro ser y de la realidad que nos rodea.